Hola a todos, buenas tardes, soy Mónica de Ollá presentando un nuevo video en el canal del Oráculo. En esta ocasión les voy a explicar los orígenes de la Umbanda, siempre teniendo en cuenta que es mi punto de vista, es mi trabajo, mi investigación y también porque, bueno, me surgió una duda, una inquietud a raíz de unas preguntas que me hicieron de por qué hay tanta mezcla en la Umbanda y cómo entra el orillá en la Umbanda. Entonces, bueno, me puse a investigar, me puse a leer libros antiguos, encontré documentos súper antiguos de los inicios de la Umbanda y hice como una pequeña tesis, un resumen, y eso es lo que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. Espero que les guste y bueno, allá vamos. Bueno, como les decía, en este video les voy a hablar sobre el origen de la Umbanda, pero no sobre el origen que todos conocemos en el año 1908 con Celio Fernandino de Moraes, sino que me voy a ir un poquito más atrás en el tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, unas personas me hicieron unas preguntas y me surgió la inquietud de investigar para responder esas preguntas. Y esas preguntas eran: ¿por qué hay tanta mezcla en la Umbanda? ¿Por qué se mezcla tanto con tantas cosas? Y ¿dónde entra el orillá? ¿Por qué se habla de orillá en la Umbanda, que es un culto que es diferente, que no tiene nada que ver con Celio de Moraes? Entonces, investigando, me remonté hacia los años 1300 en África. Antes de explicarles qué pasó aquí en África y comentarles cuál es mi investigación, sí que quiero recalcar una cosa, que es que si bien Celio de Moraes no hacía africanismo, no practicaba africanismo, su caboclo de las 7 encrucijadas, cuando llegó y dictó los mandamientos, uno de esos mandamientos habla de cumplir las obligaciones anuales en la ley de Orillá. Entonces, ya vemos que en la Umbanda de Celio está el concepto de orillá traído por ese caboclo. Y ahí es cuando nos vamos hacia atrás en el tiempo, ¿no? En los años 1300 en África ya existía una diáspora. Este es un descubrimiento que hice buscando en los libros y tal, porque yo pensaba que, claro, la diáspora sucedía en América, cuando los esclavos llegan a América. Pero resulta ser de que no, la diáspora ya existe en África. ¿Por qué? Porque los pueblos se capturaban entre sí y se vendían entre sí. Los pueblos de Nigeria, por ejemplo, vendían esclavos a Egipto. Por la parte de Egipto vendían esclavos a la parte del sur de África, al Congo. Y bueno, ya había una mezcla. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos años, sobre el 1300, 1400, se empieza a mezclar lo que son los conceptos de Orillá, Bodum e Inkisi. Ya vienen mezclados. A partir de acá, lo que sucede después es en el siglo XV, del siglo XV al siglo XX, es el comercio triangular. ¿Qué pasa con el comercio triangular? Que resulta ser de que Europa, Portugal, Francia, Holanda, compraban los esclavos africanos y los llevaban a América. Todo esto coincide con la colonización de América. Después, en el siglo XVIII, se le une España a este comercio triangular. Entonces, ¿qué hacían? Llevaban esos esclavos africanos a América para trabajar en los campos de algodón, en las cañas de azúcar, bueno, para hacer la mano de obra. Y después esos productos los volvían a enviar a Europa y se creaban productos nuevos, telas, etc. ¿Qué pasaba? Que todo lo de calidad se quedaba en Europa y con lo que quedaba de menos calidad iba a África para el pago de esos esclavos que la gente se llevaba. ¿Por qué pasa esto? Porque con la colonización de América, cuando el europeo llega a América y quiere esclavizar a los indios, se dan cuenta de que el indio no puede ser esclavizado. Los indios no servían para trabajar como esclavos. Se morían, se enfermaban, se mataban solos. No había manera de poner al indio a trabajar. El indio quería vivir con su libertad, como conocía hasta ese momento, y no servía. Entonces empiezan a llevar a los africanos, porque el africano, su raza es más fuerte, más resistente, más trabajadora y más sumisa. Y como ya venían esclavizados de antes,
ya traían el concepto de trabajar como esclavos para otros, pues les hacía buen propósito y se genera todo este comercio triangular. Esto dura de los años 1400 al 1900 aproximadamente. Entonces, bueno, ahí a partir de esas fechas es cuando se empiezan a dispersar de toda la parte, digamos, occidental de África, esclavos que estaban ahí, pero que no eran todos de ahí, o sea, no eran todos de esa parte occidental. Ya venían mezclados con gente de Egipto, con gente del Congo, con gente de la parte oriental de África. Entonces, toda esta gente que estaba esclavizada en la parte occidental iba a diferentes puntos de América. Entonces ahí surgen las diferentes, digamos, fusiones, las diferentes diásporas en América. En Cuba se empieza a crear la santería, la regla de Ocha, en Haití el vodú, el vudú y tal. En Venezuela tenemos lo de las tres potencias. Bueno, hay un montón de cultos diferentes con la misma raíz, ¿sí? Y en Brasil y Uruguay llegan la parte que se hace el candomblé, los diferentes candomblés y el batuque. ¿Qué pasa cuando llega a América? Que en América se encuentra con que se fusiona con lo que ya había originario de ese sitio. Entonces, particularmente en Brasil, estos cultos africanos, que ya vienen mezclados, ya vienen los tres conceptos de vodú, minquisi y orishá, se fusionan con los cultos, digamos, autóctonos del lugar, o sea, con los indios del lugar, con lo que es el payelanza y tal. Entonces aquí en toda esta investigación encontré en el libro de Mata de Silva, el libro que se llama Lecciones de Umbanda y Quimbanda, Palabra de un Preto Belio. Es una conversación entre un periodista y el Preto Belio de este hombre. Y traduje una parte, lo transcribí, la traduje para entender de qué estaban hablando. Y bueno, os lo voy a leer porque es un poquito largo, pero hay unos conceptos súper importantes que me parece que explican todo esto muy bien. Entonces el preto en la entrevista dice: ahora, hijo mío, sabes que una de las principales confusiones en la Umbanda está relacionado con el hecho de que los hijos de la tierra quieren conectarlo indefinidamente a los servicios africanos traídos por los esclavos primitivos a Brasil. Es necesario que se entienda bien este tema. Debe ubicarse en sus líneas simples, porque este movimiento de Umbanda surgió exactamente para sanar, corregir lo dañino y las consecuencias resultantes de las mezclas de estos cultos con ciertas prácticas religiosas o más bien mágicas de los indios, como la yurema, que posteriormente fueron referidas por los blancos como payelanza, porque estas prácticas que ellos no entendían involucraban hierbas, oraciones, exorcismos o invocaciones, con ofrendas, canciones, etc., teniendo mucho de similar en la parte ritual a los cultos africanos. Había una atracción natural entre estos cultos, con la yurema y el culto africano. Y de esta fusión sale lo que se conoció luego como el candomblé de caboclo, es decir, lo que se dice catimbó, una especie de degeneración de estos dos sistemas de culto, africanos e indígenas. Toda esta mezcla de prácticas y conceptos surgió y se llevó a cabo a través de rituales variados y extraños. Agregue a eso la influencia del catolicismo, a través de algunos de sus santos que fueron identificados o sincretizados con los orishas. Luego el advenimiento del espiritismo kardecista. Todo esto se influencia de nuevo. No olvide Cícero guiando las líneas de afinidades de esta inmensa colectividad que hoy se conoce como Umbanda. Todos estos factores causaron variaciones en los ritos y concepciones que definen positivamente los grados de alcance o entendimiento que rigen cada una de las agrupaciones, o sea, los terreiros, los templos, las casas de Umbanda. Ahora es necesario señalar ciertos puntos básicos para una mejor comprensión. Cícero. El Preto Belio dice: no hay cultos africanos puros en Brasil durante siglos. En ellos la razón de ser o la fuerza de sus rituales se estableció en la invocación de orishas, que es el aspecto fenomenológico, el contacto con lo sobrenatural. Fueron considerados como espíritus superiores, dioses, los señores de los elementos de la naturaleza, y nunca pasaron por la condición humana. Fue Yangó, dios de los truenos, Ogún, dios de la guerra, y Emanjá, diosa de las aguas, que recibieron ofrendas diversas y apropiadas. Las invocaciones se hicieron en sus rituales y creían que los ancestrales orishas o propietarios de los elementos no podían incorporar en un medio, pero enviaron a sus enviados en sus nombres, representando sus puntos fuertes. Eran los orishas intermediarios o falangeiros. Ahora Cícero, piensa bien,
¿Quién eventualmente podría bajar teniendo en cuenta que siempre hubo mediums y mediumnidades en todas partes o en todos los grupos? Seres desencarnados relacionados con sus grados de comprensión, es decir, de atracción mental. ¿Cuáles entonces, lógicamente, serían los espíritus que podrían incorporar representando a los orishas? Bueno, según la ley de atracción o afinidad, solo podían incorporar espíritus relacionados con sus prácticas o ritos. En este caso fue el desencarnado de su raza, ex sacerdotes, babalawos e incluso espíritus de quienes fueron sus jefes y otros que pudieron acercarse alegando ser enviados de Ogún, Shango, Yansá y Emanjá. Para no ser repelidos, sí se identificaban como uno de los desencarnados, porque en los cultos africanos todos los espíritus considerados como egunes eran y son repelidos. Por Egún se identificaban los espíritus de los desencarnados, las almas de los antepasados. En resumen, todos aquellos que ya se habían ido o que pasaron por la vida terrenal. Entonces Cícero le pregunta, entonces, Padre Negro, ¿qué se puede deducir o concluir de esto? Y el preto Belio responde, es claro, Cícero, que los africanos no eran conscientes de la verdadera cualidad o clase de los espíritus que bajaban en las hijas de santo o hijos de santo, diciendo o identificándose como Yansá, Yango, Yemanjá, etc. También escapa el conocimiento de aquellos que todavía practican gran parte del culto africano en la actualidad, aunque mixta, esta pregunta de los espíritus que dicen recibir como sus orishas. Bien, este texto me hizo pensar un montón porque, claro, el preto dice que los africanos no eran conscientes de la clase de espíritus que incorporaban. ¿Qué pasa? Que acá no hay una estructura, no hay, cuando recién llega todo esto a Brasil y se empieza a mezclar y surge la Umbanda, nace la Umbanda de Celio, había otras Umbandas que no se conocían y no tenían una estructura, no había una estructura definida. No tenían, como por ejemplo nosotros en casa, en nuestra casa, porque no voy a hablar de otras casas de religión porque no conozco sus fundamentos o sus bases, nosotros tenemos diferenciado el trance. Tenemos la incorporación por un lado y la ocupación por el otro. Se las pongo aquí en un gráfico que les hice para que se entienda exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? La ocupación no es un espíritu externo, no es el espíritu de una persona que vivió y murió, es nuestra propia esencia expandiéndose, conectándose con esa energía o con esa vibración de la naturaleza que cada uno le corresponde según el orishá que tenga. Eso sucede en el batuque y eso es el culto a orishá que hacemos hoy en día y que practicamos en casa, en nuestro templo, en nuestro terreiro. Luego tenemos la incorporación. La incorporación son espíritus de muertos. Esos espíritus de muertos se manifiestan dentro de la Umbanda y dentro de la Quimbanda. Dentro de la Umbanda tenemos las 7 líneas y dentro de la Quimbanda tenemos Eshu y Pombayira. ¿Sí? Este tema de lo que es el trance chamánico en nuestra tradición lo podemos ver en un video que les dejo el enlace más abajo para que puedan clicar y verlo, que el Baba Leonardo de Ogún lo explica súper bien. Ahora, volviendo al texto de la conversación del preto con Cícero, con el periodista. Dice que la Umbanda surge para sanar, para corregir lo dañino, las consecuencias resultantes de la mezcla de cultos. Luego, investigando en el Congreso, en el primer Congreso brasileño que se celebra en 1941, o sea, unos 30 años después de que nace la Umbanda de Celio, este congreso se realiza para unificar conceptos, para dar una estructura, porque justamente era esto lo que pasaba. Todo se mezclaba y nadie sabía lo que hacía. Entonces, a lo mejor había sitios que hacían una sesión que era de candomblé y en esa sesión de candomblé se incorporaban con espíritus de la Umbanda, con espíritus de muertos, no con el orishá, no se ocupaban, pero lo daban por bueno, o bien porque no les interesaba resaltar la diferencia, o bien porque la persona que estaba a cargo de esa sesión no tenía el conocimiento necesario para diferenciar. Y acá surgen varias cosas, ¿no? Varios temas que dan lugar a mucha conversación, pero voy a intentar centrarnos un poco en lo que nos interesa. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué esa persona no tiene ese conocimiento? Porque, por ejemplo, una persona que solo practica Umbanda no va a conocer el trance que se produce en una rueda de batuque.
porque nunca practicó, no tiene esa experiencia previa, no puede hablar de lo que es la incorporación o saber lo que es la ocupación, o saber lo que se siente durante la ocupación porque nunca le sucedió porque no practica ese culto. Al igual que a lo mejor personas que solo practican orishá y no han practicado nunca espiritismo umbandista o quimbanda o ningún tipo de canalización de espíritus, entonces tampoco saben diferenciar la sensación que se siente de estar ocupado a estar incorporado. Y entonces, ¿qué pasa? Que bien pueden ocuparse o bien pueden incorporarse y no se están dando cuenta de la diferencia. Entonces, dentro de toda esta investigación me di cuenta de que es importantísimo tener una estructura y tener bien diferenciados, aunque esté todo entrelazado y todo tiene que ver con todo, y realmente no hay una separación, porque esto ya viene mezclado desde tiempos inmemoriales, sí que hay que tener bien claro a qué parte pertenece cada cosa, porque realmente son diferentes. Y de ahí surge toda esta mezcla y es justamente esa pregunta que me hacían de cómo entra el orishá. El preto lo dice acá muy claro, dice que los espíritus que llegaban, que eran espíritus de muertos, de seres desencarnados, se identificaban como enviados del orishá para que no los rechazaran. Entonces vemos que vuelve a suceder lo que pasaba 100 años antes en las mesas kardecistas. O sea, la mesa kardecista permite que lleguen espíritus y esos espíritus tienen que decir quiénes fueron en la vida anterior. Si en la vida anterior a que se están manifestando eran doctores, eran abogados, eran estudiosos, o sea, tenían un título y habían sido personas estudiosas, los admitían. Si eran espíritus de indígena, no los dejaban llegar. Y eso es lo que pasó con el caboclo de las 7 encrucijadas. Entonces acá vuelve a pasar lo mismo. Vuelve a pasar que los espíritus que llegan dentro del candomblé o dentro de la umbanda o dentro de lo que es el batuque de hoy en día se dicen como enviados de ese orishá para que no los echen, para que los dejen estar, para que dejen transmitir sus enseñanzas, porque entonces se asume que es, digamos, que trabaja directamente con ese orishá. Entonces no los echaban y les permitían trabajar. Bueno, a partir de aquí me voy a ver las influencias, o sea, las corrientes filosóficas que conforman la Umbanda. Y también vuelvo al congreso brasileño umbandista en 1941, porque en este congreso se acuerda de que la doctrina umbandista está formada por 7 corrientes filosóficas y por las enseñanzas recibidas de las entidades que llegan, ¿no? Entonces ahí hay un punto que me interesa resaltar debido a... Yo esta charla ya la hice antes con un grupo de gente y una de las personas dice, bueno, pero Celio era antiafricanismo. Sí, Celio podría ser antiafricanismo, pero el caboclo cuando llega dice que hay que respetar la ley anual de orishá. O sea, que tienes que cumplir con tus ofrendas. Por lo tanto, ese caboclo ya conoce la ley de orishá. Entonces, está dando unas enseñanzas con las que Celio no tiene contacto y las trae de algún sitio, las trae de la parte del africanismo. Si bien el caboclo también dice que había sido sacerdote en otras vidas, bueno, hay mucha información que da ese caboclo de sus vidas anteriores, pero esto lo hace para probar que es un espíritu, digamos, de luz, un espíritu que viene a enseñar. Entonces tiene que demostrar que esa información es cierta y tienen que poder comprobarlo. Por lo tanto, la Umbanda está conformada por 7 corrientes filosóficas, ¿sí? Esas corrientes son el esoterismo o el ocultismo, el africanismo, el hinduismo, los cultos nativos, el espiritismo y el mentalismo, y el catolicismo. ¿Qué pasa? Que de esas corrientes se toman conceptos que coinciden, ¿sí? Y que enriquecen esta Umbanda. Entonces acá yo llego a una conclusión, y es la siguiente. La gran diferencia entre la Umbanda, entre unas Umbandas y otras, es el uso de la sangre. ¿Por qué? Porque en todas ellas tenemos las 7 corrientes filosóficas. Están en todas. Las 7 corrientes están en todas las Umbandas con sangre y en todas las Umbandas sin sangre. Entonces, realmente entre la Umbanda no hay diferencia. La única diferencia es si se usa sangre o no se usa sangre. ¿Qué pasa? Que las que usan sangre priorizan la influencia del africanismo. O sea, adaptan esa umbanda al culto de los orishás. Y por lo tanto, acogen todas las costumbres que se daban en el culto de orishá, como ofrendar animales,
los frentes, las ofrendas que se ponen van a ser igual que en las líneas de orilladas, etc. Luego, el resto de las umbandas, las que no llevan sangre, tienen diferentes nombres. ¿Por qué? Por ejemplo, yo acá les encontré, bueno, hay más, pero puse algunas, por ejemplo, umbanda de Catimbó, umbanda blanca, umbanda popular, umbanda iniciática, umbandaime, umbanda de Cáritas, umbanda cardecista, umbanda sagrada, y bueno, la umbanda cruzada también, ¿verdad? Entonces, mi conclusión es la siguiente: el nombre que cada jefe de templo le da a la umbanda que él enseña, derivada de la corriente filosófica predominante en su casa. Y esto, otra vez, nos vamos al texto del Preto con Cícero, y donde habla de los grados de alcance o el entendimiento que rigen cada una de las agrupaciones o centros de Umbanda. Entonces, ahí tenemos que hay casas que se vuelcan más hacia el africanismo, hay casas que se vuelcan más hacia la parte esotérica, hay casas de Umbanda que le dan más prioridad a los santos católicos, por eso vemos altares de Umbanda con imágenes católicas, no hay ninguna imagen africanista, solo hay santos católicos, porque adoptan la parte, digamos, católica, el sincretismo católico, y lo entienden mejor de esa manera y adoptan esa forma como predominante. Pero aún así, todas las umbandas están influenciadas por esas 7 corrientes filosóficas. Creo que es un tema bastante importante de tener claro, de entender de dónde llega y cómo llega. Yo esta búsqueda la hago, digamos, trayéndola a mi casa de religión, a la umbanda que yo practico, para entender y saber lo que voy a transmitir el día de mañana. Porque tampoco me sirve saber lo que hacen en otras casas y no saber transmitir lo que hago yo. Entonces, nosotros, nuestra umbanda, la que practicamos en casa, tenemos las 7 corrientes filosóficas, yo creo que casi por igual. A lo mejor a vista así, a grandes vistas, se ve un poco más del africanismo, porque cuando hacemos una mesa, las ofrendas son las traídas del culto de Orishá, del culto yoruba de Batuque. Y también hay una parte esotérica, ocultista muy importante, hay una parte nativa, de los cultos nativos muy importante, de lo que es la Yurema, el Valle Lanza, todo esto también es muy importante. Y hay una parte hinduista muy importante. Entonces, como me parece que hay tantísima información en cada una de estas corrientes filosóficas que se juntan en la Umbanda, voy a preparar otra charla y bueno, seguramente también os la subiré al canal para que no os quedéis a medias. Y bueno, espero que esta pequeña investigación que hice pueda aportarle a algunas personas la claridad que necesitan, otros ya lo sabrán, y bueno, espero que les guste, y si tienen preguntas, si les sirvió la charla, si les gustó, suscríbanse al canal. Si quieren recibir las notificaciones cuando ponga la siguiente charla que voy a hacer, tienen que darle a la campanita para que les avise, para que reciban la notificación. Y creo que hasta aquí ya puedo decirles hasta la próxima. Espero que disfruten el video y muchas gracias por estar ahí a todos.